El gélido aire de finales de otoño arañaba la piel expuesta de Kaelin, pero él no parpadeó. Su mirada dorada, afilada como la garra de un halcón, escaneaba el suelo helado. Cada huella, cada rama rota, le hablaba del lobo sombrío que había masacrado ganado y guardias en la frontera de su reino. Un rey alfa no enviaba a otros a resolver sus problemas más urgentes. Los enfrentaba. El reino de Eldoria, vasto y orgulloso, se extendía tras él, protegido por la muralla del dragón. Más allá, se erigían los páramos del lamento, una tierra salvaje de bosques retorcidos y montañas desoladas. Era allí, en las profundidades olvidadas, donde Kaelin rastreaba. Su misión lo llevaría a las ruinas olvidadas de Lithos, un lugar vetado por antiguas leyendas. El poder en este mundo no era un don para todos. Solo los alfas de linaje real y algunos omegas de sangre pura poseían la capacidad de moldear los elementos o potenciar sus sentidos más allá de lo natural. Este poder, sin embargo, tenía un precio cruel, drenaba la fuerza vital del usuario, podía consumir su cordura si se abusaba de él. Los betas rara vez mostraban alguna chispa de magia. La sociedad de Eldoria era una pirámide de hierro forjado. Los alfas gobernaban con puño implacable. Su palabra era ley. Los betas servían como la columna vertebral trabajadora, soldados, artesanos. Los omegas, aunque venerados por su fertilidad y a veces por su potencial mágico, eran a menudo tratados como propiedad, especialmente aquellos de linajes poderosos. La opresión era una sombra constante. Kaelin era un alfa, el rey, pero cargaba un legado de dolor. Su cabello rubio platino, casi blanco, contrastaba brutalmente con su piel bronceada, como un invierno eterno contra un sol implacable. Sus ojos, del color del oro fundido, reflejaban una voluntad inquebrantable, pero también una profunda tristeza. Un trazo único en su mandíbula marcada era una cicatriz que no provenía de la batalla, sino de una caída en la niñez, un recordatorio físico de su única imperfección. El conflicto interno de Kaelin era una herida abierta. Recordaba el día en que su madre, una omega gentil con dones de curación, fue acusada de magia prohibida y ejecutada por orden de su propio padre. Ese trauma cimentó su mayor miedo: la pérdida de control, tanto propia como ajena, y la vulnerabilidad ante el amor. Por ello, Kaelin era un rey frío, preciso, regido por el deber. Su conflicto externo era la creciente amenaza de ataques en los páramos del lamento, avivados por facciones internas. Su rutina era dictada por el deber: entrenamientos exhaustivos, consejos interminables, la constante vigilancia de las fronteras. Lo que lo movía era la protección de Eldoria, un escudo inquebrantable para que nadie sufriera el destino de su madre. Kaelin quería una paz duradera para su reino. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, necesitaba hallar un camino para sanar sus propias heridas, para conectar genuinamente sin temor. El lobo herido, un rastro de sangre escarlata sobre la nieve, guió a Kaelin hacia una entrada oculta. Musgo y enredaderas cubrían una abertura entre rocas, la boca de una cueva que resonaba con el eco de un pasado olvidado. El rey alfa, sin dudar, se deslizó adentro, su espada desenvainada, el aire cargado de polvo y misterio. En el corazón de las ruinas, entre pilares derruidos y estatuas erosionadas, la encontró. Lyra, su cabello, del color de la medianoche más profunda, contrastaba vivamente con la palidez de su piel, casi translúcida.
Sus ojos eran 2 esmeraldas líquidas, llenos de una cautela ancestral. Estaba arrodillada junto a un arbusto agonizante, sus dedos finos intentando retirar el hielo que lo cubría. Un escalofrío apenas perceptible recorrió el aire alrededor de ella, y una fina capa de escarcha se formó sobre una piedra cercana mientras sus hombros se tensaban de preocupación. El conflicto interno de Lyra era una prisión autoimpuesta. Hace 10 años, en pleno invierno, cuando solo tenía 8, unos asaltantes atacaron su aldea. El miedo, crudo y helado, desató en ella una ráfaga de hielo que congeló a uno de ellos, pero también hirió accidentalmente a su propia tía. Ese evento la condenó a la soledad, a temer su propio poder. Su mayor miedo era ser descubierta, ser juzgada y castigada por un don que no controlaba del todo. El secreto central de Lyra era peligroso. Era la última descendiente del olvidado linaje del invierno, una antigua estirpe omega capaz de manipular el hielo y el frío, considerada extinta y prohibida por el reino de Eldoria. Su existencia era una afrenta a las leyes alfas que regulaban la magia. Antes de este encuentro, Lyra era una sombra, reclusa y cautelosa. Su vida era una lucha constante por la supervivencia y el anonimato. La impulsaba una necesidad desesperada de permanecer oculta, de protegerse de un mundo que no entendería, que solo castigaría. Ella anhelaba la soledad, la seguridad y la libertad de su pasado. Sin embargo, lo que realmente necesitaba era aceptar su poder, encontrar un lugar donde pudiera ser ella misma sin miedo. Un tenue brillo atrapó la mirada de Kaylin. Alrededor del cuello de Lyra, oculto bajo los jirones de su túnica raída, colgaba un colgante de obsidiana. Era liso y pulido, del tamaño de una moneda grande, y sobre su superficie oscura estaba grabada una runa ancestral, un copo de nieve estilizado. Este era un relicario de su linaje olvidado, una promesa silenciosa de protección y un recordatorio constante del origen de su poder. Funcionaba también como un amortiguador, un ancla para sus dones. El lobo sombrío gimió, apenas audible desde una sombra cercana. Estaba herido, no de muerte, pero inmovilizado. Había buscado refugio allí, guiando inconscientemente a Kaylin hacia Lyra. El rey dio un paso. El crujido de una ramita bajo su bota hizo que la omega se sobresaltara. Sus ojos esmeraldas se abrieron, llenos de un pánico gélido. «¿Quién eres?». La voz de Kaylin era grave, resonando en el silencio de la ruina. Lyra no respondió. Su mano voló instintivamente a su cuello, cubriendo el colgante de obsidiana. El aire alrededor de ella se volvió más frío, un presagio sutil. Kaylin sintió una punzada, un eco de una historia antigua. Un escalofrío, no del frío de la ruina, sino de la magia apenas contenida, recorrió su propia espalda. Era el inicio de un invierno que se extendería por meses, reescribiendo sus destinos. En las sombras de Eldoria, Lord Valter, un alfa noble del Consejo del Reino, ya tejía sus intrigas. Su motivación nacía de la creencia de que Kaylin era un líder débil, manchado por el pasado de su madre Omega. Valter anhelaba el trono, convencido de que solo una sangre alfa pura podía garantizar la supervivencia de Eldoria. Él orquestaba los ataques fronterizos para desestabilizar el reino y desacreditar a Kaylin, preparando el terreno para su propia ascensión. El destino de ambos, el rey y la Omega, acababa de chocar, orquestado por el peligro que los rodeaba. Si usted está disfrutando, deje su like
y comente de qué ciudad está mirando. Una semana se había deslizado desde el tenso encuentro en las ruinas olvidadas de Lithos. Kaelin y Lyra permanecían allí, en las profundidades de los páramos del lamento, un pacto tácito forjado en el silencio de la soledad. El gélido pánico inicial de Lyra se había transformado en una cautela persistente. El lobo, herido pero recuperándose lentamente, gimoteaba débilmente, un testigo mudo de su frágil tregua. Kaelin observaba a la Omega. Sus ojos dorados, antes afilados como garras, ahora portaban una complejidad distinta. No había desenfundado su espada de inmediato. En cambio, se había arrodillado junto al lobo, evaluando la herida. Esa acción, tan inesperada para un rey alfa, había sido la primera grieta en el muro de miedo de Lyra. El colgante de obsidiana en su cuello, escondido bajo su túnica raída, no había emitido brillo ni calor, pero ella lo sentía como un ancla fría contra su piel, una promesa de contención para el poder que la aterrorizaba. El conflicto interno de Kaelin rugía. La ley de Eldoria era clara. La magia descontrolada era una afrenta, castigada con la muerte. Pero Lyra no era su padre. La vulnerabilidad en sus ojos esmeralda, el temblor apenas perceptible en sus manos mientras intentaba ayudar al lobo herido, le recordaban a su madre. ¿Era la magia en sí misma el mal? ¿O la intención detrás de ella? Proteger a Eldoria era su deber, pero ¿a qué costo? No te haré daño, Kaelin había dicho finalmente, su voz grave resonando entre los pilares rotos. Había sido una promesa audaz, una concesión inusual para un rey alfa ante un secreto tan peligroso. Solo quiero entender. Lyra, encogida, había murmurado sobre el frío, no el frío del invierno, sino el que ella sentía en su interior. Kaelin había compartido un fragmento de su propio dolor, la historia velada de su madre, una omega de curación. Mi madre fue consumida por el miedo ajeno, había confesado Kaelin, su mirada fija en el suelo helado. Yo temo la pérdida de control, más que a nada. No había sido una confesión completa, pero la honestidad en su voz había sido un hilo que se estiraba hacia el corazón blindado de Lyra. Un día, mientras Kaelin reparaba una fisura en el muro de las ruinas para protegerse del viento cortante, Lyra le preguntó por qué se arriesgaba tanto por un reino que, a sus ojos, parecía solo dictar castigos. ¿Para que nadie más sienta el frío del miedo que mi madre sintió? Kaelin había respondido, dejando caer una piedra pesada con un golpe seco. Quiero una paz duradera, pero el reino está enfermo. Hay quienes buscan romperlo. Su conflicto externo, la amenaza de Valtor, se entrelazaba ahora con el interno, empujándolo a confiar en una desconocida, una omega con magia prohibida. El gélido aire vespertino se intensificó. De repente una ráfaga de flechas silbó desde la oscuridad, rompiendo el tenue silencio. Un ataque. Lyra lanzó un grito ahogado. Kaelin desenvainó su espada con un susurro metálico, sus ojos dorados brillando con furia. Los atacantes, figuras sombrías con pieles raídas, surgieron de entre las ruinas. Eran merodeadores de los páramos, pero su ferocidad y organización sugerían algo más. Valtor, en su lejano consejo, sonreiría al escuchar de tal desestabilización fronteriza. Kaelin se lanzó a la batalla, un torbellino de acero y disciplina. Pero eran muchos, y las flechas continuaban lloviendo. Una se incrustó en su hombro, rasgando la cota de malla y la carne. El dolor le nubló la vista por un instante, y un merodeador se abalanzó sobre él. Fue en ese instante que el miedo de Lyra se transformó.
no en pánico inmovilizador, sino en una furia fría. Un grito desgarrador escapó de sus labios. El aire alrededor de ella se congeló. Las ruinas vibraron. Una ráfaga de hielo, afilada como cristales de cuchillo, estalló de sus manos, golpeando al atacante que se abalanzaba sobre Kaylin. El merodeador cayó, inmovilizado, cubierto por una capa de escarcha. Lyra no lo había matado, solo lo había neutralizado con una precisión gélida. El colgante de obsidiana en su cuello vibró con una luz tenue, casi imperceptible, absorbiendo parte de la energía desatada. Se sentía helado contra su piel, un amortiguador silencioso. Su rostro, antes pálido, ahora estaba teñido de un rubor gélido. Sus esmeraldas ardían con un fuego que era tanto terror como poder. Los merodeadores restantes, aterrados por la manifestación de una magia tan brutal y prohibida, vacilaron. Kaylin aprovechó la brecha, rechazando a los últimos con golpes precisos, hasta que el silencio, más denso que nunca, regresó a las ruinas. Se giró hacia Lyra, con la respiración agitada, la flecha aún sobresaliendo de su hombro. Lyra, sus manos aún temblorosas, retrocedió un paso, sus ojos fijos en la herida de Kaylin. Había revelado su secreto. Había usado su don. El miedo a ser descubierta, a ser castigada, la oprimía con una fuerza abrumadora. El rey Alpha la miró. Su mirada dorada, antes en shock, se suavizó. No era la magia prohibida lo que veía, sino el instinto protector, el sacrificio. Su mano se levantó, no con ira, sino con una indecisión que le quemaba el alma. La ley de Eldoria exigía su arresto, su ejecución, pero Lyra le había salvado. Su acción, fría y brutal, había sido para protegerlo. De repente, un distante sonido de cuerno rompió el aire congelado. Kaylin tensó la mandíbula. Eran sus guardias, la vanguardia del reino de Eldoria, buscando a su rey. Los buscadores de la verdad, los ejecutores de la ley. Así se acercaban rápido, sus botas crujiendo en la nieve. Lyra sintió un nudo en el estómago. El lobo, escondido en la sombra, gimió. La revelación de su poder, la herida del rey, y ahora los soldados del reino. El destino, con su risa gélida, acababa de forzar una elección imposible. Kaylin miró a Lyra, sus ojos suplicando una respuesta que ninguno de los dos conocía aún. ¿Podría protegerla del reino que juró defender? El invierno apenas comenzaba. Oh. El sonido de los cuernos se acercaba. Kaylin tensó la mandíbula. Su mirada dorada se clavó en Lyra. El miedo en los ojos esmeralda de la Omega era un espejo del propio. No había tiempo para deliberar. La ley de Eldoria era implacable, pero la visión del atacante cubierto de escarcha le recordaba quién le había salvado. «Escóndete», espetó Kaylin, su voz grave como el trueno. Señaló un nicho oscuro entre los pilares rotos. Lyra, sin dudar, se deslizó hacia la sombra, el colgante de obsidiana, frío y pesado, rebotando contra su piel. Ya no vibraba, pero era un recordatorio mudo de su poder recién desatado. Apenas se había ocultado Lyra cuando las primeras figuras armadas irrumpieron en las ruinas. Eran los guardias del dragón, la élite de Eldoria. Sus armaduras crujían con la escarcha acumulada en la marcha. A la cabeza venía un hombre imponente, de barba canosa y una cicatriz profunda que le cruzaba la ceja derecha hasta el pómulo. Era el capitán Brennus, leal consejero y ejecutor de la ley. «¡Mi rey!», exclamó Brennus, sus ojos de acero escudriñando el entorno. Su mirada se posó en el hombro de Kaylin,
donde la flecha aún sobresalía, roja contra la cota de malla. «Merodeadores. ¿Está herido, Majestad?» Cailen se mantuvo erguido, su mano en la empuñadura de su espada. «Estoy bien, capitán. Un simple rasguño». Su voz era firme, pero la tensión se palpaba en el aire. Sabía que Brennus no era ciego. Los ojos de Brennus se detuvieron en la escarcha que aún cubría al merodeador inmovilizado. Una fina capa de hielo brillante rodeaba el cuerpo del atacante, una anomalía imposible. La ley prohibía la magia descontrolada, especialmente la del hielo, vinculada a los linajes olvidados. Cailen sintió una punzada de pánico. «Capitán», Cailen intervino, su voz resonando con autoridad regia. «Los merodeadores huyeron. Ese hombre es el último, atrapado por una trampa de hielo natural. Los páramos son traicioneros». Mintió, y la mentira le quemó la garganta. La ley de Eldoria, la que él juró defender, se doblaba ante sus palabras. Brennus, un beta de honor inquebrantable, frunció el ceño. Sus ojos, antes llenos de preocupación por su rey, ahora portaban una duda sutil. «Entendido, Majestad», respondió, su tono seco, pero no retiró la mirada de la escarcha. Él sabía de las antiguas historias. Él conocía la ley. Un guardia se acercó para ayudar a Cailen con la herida. Lyra, desde su escondite, observaba, el corazón martilleándole en el pecho. Sus ojos esmeraldas se encontraron brevemente con los dorados de Cailen. En esa mirada silenciosa hubo una confesión, una promesa. Él la estaba protegiendo a riesgo de todo. Ella, a su vez, sentía una ola de gratitud y una fe inesperada, un cálido resquicio en su gélido interior. «Necesitamos volver al reino», dijo Brennus, su voz ahora más formal. «La frontera está en agitación. El señor Valtor ha estado exigiendo respuestas sobre los ataques». La mención de Valtor envió un escalofrío por la espalda de Cailen. Su enemigo ya estaba moviendo sus piezas. Cailen asintió. «Sí, necesitamos regresar. Hay algo más que necesito investigar aquí». Miró la cueva, un pretexto para el tiempo que ya habían pasado. Su conflicto interno se había transformado. Ya no era si debía castigar la magia, sino cómo proteger a Lyra de su propio reino. Su deber hacia Eldoria se había entrelazado con una nueva, peligrosa lealtad. «Mi rey», dijo Brennus, sus ojos fijos en la herida de Cailen. «Permita que un grupo de búsqueda permanezca. Los merodeadores podrían regresar». Era una oferta lógica, pero Cailen sabía que Brennus buscaba algo más. Quería investigar la trampa de hielo. «No», Cailen cortó. «Me acompañará. Todos ustedes». Hizo una pausa. «Y este lobo», señaló al lobo herido, que se había arrastrado más hacia la sombra. «Ha sido mi compañero en esta búsqueda. Debe regresar conmigo». Era un ardid. El lobo, herido, sería su excusa para que nadie más se adentrara en las ruinas. Lyra era el verdadero compañero. Brennus miró al lobo, luego a Cailen. «Como ordene, Majestad». Su lealtad era incuestionable, pero sus ojos delataban su desconcierto. Las órdenes de Cailen eran extrañas. Mientras los guardias se preparaban para la marcha, Lyra emergió silenciosamente de su escondite. Cailen la vio. Sus manos se rozaron apenas, un toque fugaz en la penumbra. Una chispa, helada pero viva, los recorrió a ambos. Ella no dijo nada, pero sus esmeraldas hablaban de una decisión. Le confiaría su vida. «Este lugar es demasiado peligroso para que te quedes sola», Cailen le susurró. Su voz era apenas audible, solo para ella. «Vendrás conmigo».
como una prisionera, por tu propia seguridad. Era la única forma de protegerla, de traerla de vuelta sin que los guardias la ejecutaran de inmediato. Lyra asintió. Una lágrima helada corrió por su mejilla. La idea de ser una prisionera la aterrorizaba, pero sabía que Kaylin no le estaba dando una opción, le estaba dando una oportunidad. Su secreto ahora era suyo. El regreso a Eldoria sería lento, tortuoso. Kaylin tenía que crear una historia convincente para el consejo, para Valtor. Tenía que justificar la presencia de una Omega solitaria, de linaje desconocido, en las ruinas prohibidas. Su conflicto externo, la amenaza de Valtor y los ataques fronterizos, ahora se mezclaba con la bomba de tiempo que era Lyra. El frío de los páramos se intensificó con la llegada de la noche. El grupo, el rey alfa herido, sus guardias silenciosos y la Omega de hielo, con el colgante de obsidiana oculto y palpitando fríamente bajo su túnica, inició el largo camino de vuelta hacia la muralla del dragón. Cada paso era una traición, cada aliento, un riesgo. El invierno apenas comenzaba, pero la verdadera tormenta se gestaba en el corazón del reino. 4 días tortuosos se arrastraron por los páramos del lamento, un manto gélido que cubría la tierra y los corazones de quienes la cruzaban. La caravana de Kaylin, el rey alfa herido, y sus guardias del dragón avanzaba lentamente hacia la muralla del dragón, la inmensa fortificación que separaba la civilización de Eldoria de la salvaje desolación. Lyra, una sombra silenciosa entre los soldados, iba encadenada a la caravana de suministros, su figura frágil temblando bajo el peso de su túnica raída. Kaylin cabalgaba al frente, su hombro vendado y dolorido, cada movimiento una punzada que no solo alcanzaba su carne, sino también su alma. La mentira que había tejido para Brennus sobre la trampa de hielo natural era un nudo apretado en su garganta. Se sentía como un traidor a la ley que juró defender, pero la imagen de Lyra salvándole la vida, fría y brutal, justificaba cada riesgo. Su deber de proteger a Eldoria se había fusionado con la necesidad de protegerla a ella. Lyra sentía el frío de las cadenas en sus muñecas, una ironía gélida. Su corazón latía con un terror constante a ser descubierta, pero bajo ese miedo, una extraña calidez anidaba, la fe en Kaylin. El colgante de obsidiana, liso y helado, permanecía oculto bajo su túnica, su ancla silenciosa. No brillaba, no pulsaba, pero ella lo sentía contra su piel como un recordatorio de su poder latente, contenido pero vivo. Su secreto ahora no era solo suyo, sino de él también. El capitán Brennus, con su barba canosa y la cicatriz profunda que le cruzaba la ceja, observaba a Kaylin con una mezcla de lealtad y escrutinio. Sus ojos de acero no se despegaban del rey ni de la prisionera Omega. Notaba la tensión en los hombros de Kaylin, la forma en que su mirada dorada buscaba a Lyra con demasiada frecuencia. La escarcha en el merodeador seguía siendo un enigma imposible. Brennus, un beta de honor, quería entender. Su lealtad al rey chocaba con su profundo respeto por las leyes ancestrales del reino. Una noche, bajo la luna pálida que se asomaba entre las nubes cargadas de nieve, Kaylin se acercó a la caravana. Los guardias dormían, el lobo herido gimoteaba bajo su aliento. Se sentó junto a Lyra, su presencia una sombra cálida en el gélido aire. «El reino te juzgará por lo que eres, Lyra», susurró Kaylin, su voz ronca. «Pero yo vi lo que hiciste». Lyra levantó la mirada, sus ojos esmeralda, llenos de una vulnerabilidad cruda, se encontraron con los dorados del rey.
No hubo palabras, pero en esa mirada compartida, en el silencio del gélido desierto, se forjó una promesa tácita. Kaelin entendía su miedo. Lyra comenzaba a entender la carga de su corona. Era una conexión más profunda que cualquier toque, un reconocimiento de almas solitarias. La marcha se sintió interminable. Las noticias de los ataques fronterizos, orquestados por Valtor, llegaban con los exploradores. El Consejo del Reino, impaciente, exigía el regreso de su rey. Kaelin sabía que Valtor estaría tejiendo una red de intrigas, pintándolo como un líder débil, ausente, incapaz de controlar sus fronteras. La llegada de Lyra, una Omega con magia prohibida, era la chispa que Valtor necesitaba para encender la pira de la rebelión. La sociedad de Eldoria, forjada en la tiranía alfa, no aceptaría tal anomalía. El conflicto interno de Kaelin se agudizaba con cada paso. La ley exigía la muerte de Lyra. Su corazón, sin embargo, exigía su protección. ¿Cómo reconciliar el deber con la verdad? Había decidido que presentaría a Lyra como una prisionera de los páramos, una huérfana rescatada, pero la farsa sería frágil. Tenía que justificar por qué un rey alfa la había mantenido a su lado y por qué había mentido a su capitán más leal. Las consecuencias serían graves, tanto para él como para el reino. Lyra, al ver el muro de la muralla del dragón alzarse en el horizonte, sintió una mezcla de pavor y una incipiente esperanza. Su vida de reclusión estaba a punto de terminar, pero ¿para qué? ¿Para ser un peón en un juego político o una paria ejecutada? Kaelin había arriesgado todo por ella. Esa verdad, más cálida que cualquier fuego, la impulsaba a confiar. Su necesidad de soledad se transformaba en una necesidad de pertenencia, de un lugar donde su poder no fuera una maldición. Cuando finalmente alcanzaron los imponentes arcos de la muralla del dragón, una figura solitaria los esperaba en la cima. No era Brennus, sino un mensajero del consejo. Sus ojos se fijaron en Lyra, encadenada, y luego en el hombro herido del rey. El invierno no había terminado. De hecho, apenas empezaba, pero la tormenta más peligrosa no era la de nieve, sino la que se gestaba en los salones de mármol de Eldoria, donde Valtor ya afilaba sus cuchillos. El destino de Lyra y Kaelin estaba a punto de ser dictado, y las cadenas de la Omega podrían convertirse en las ataduras de todo un reino. Al alba del quinto día, la silueta imponente de la muralla del dragón se alzó como una cicatriz de piedra contra el cielo plomizo. La caravana de Kaelin, exhausta y silenciosa, había llegado. El rey alfa cabalgaba al frente, su hombro herido pulsando bajo las vendas, el dolor físico apenas una astilla comparado con la tormenta que rugía en su interior. Lyra, encadenada a la carreta de suministros, parecía aún más pequeña y frágil bajo los inmensos arcos. Sus ojos esmeralda clavados en la fortaleza, que era a la vez promesa y prisión. En lo alto de la muralla, una figura solitaria esperaba. No era un mensajero. Era Lord Theron, un alfa del consejo, conocido por sus labios finos y su mirada calculadora, siempre un paso por delante en el juego de intrigas de la corte. Su rostro estaba marcado por una sonrisa apenas perceptible, fría como el propio invierno. Valtor había movido su primera pieza. Al cruzar la entrada, el aire gélido de los páramos se transformó en la opresiva quietud de Eldoria. Theron descendió con una lentitud teatral. Sus ojos de víbora se posaron primero en el hombro de Kaelin, luego en la escarcha que aún se aferraba al lobo herido que caminaba junto a los guardias, y finalmente en Lyra. «Majestad». Theron saludó, una reverencia superficial que no ocultaba su desprecio.
El consejo se regocija con vuestro regreso. Los páramos, veo, os han tratado con dureza. Su tono destilaba acusación. Y traéis compañía peculiar. Cailen se mantuvo erguido. Su voz de trueno llenó el espacio. Lord Theron, los páramos son traicioneros. Fui emboscado. La herida es un mero rasguño. Su mirada dorada se encontró con la de Theron, desafiante. Esta Omega es una prisionera, encontrada deambulando cerca de las ruinas olvidadas de Lithos, una salvaje. La traje para interrogarla sobre los recientes ataques fronterizos. Lyra sintió un escalofrío que no provenía del frío. El nombre de las ruinas olvidadas. Las palabras de Cailen. Su mano, aún fría por las cadenas, se aferró instintivamente al colgante de obsidiana oculto bajo su túnica. El amuleto permanecía inmutable. Un ancla helada contra el terror que crecía en su pecho, un recordatorio silencioso de la promesa de contención y el peligro que representaba. ¿Una salvaje majestad? Theron ladeó la cabeza. Su sonrisa se hizo más ancha. Sus ojos perforaron a Lyra, buscando cualquier debilidad. Y una huérfana, supongo. Las ruinas son territorio prohibido, incluso para el rey. ¡Qué casualidad que la encontraseis allí! Su mirada volvió a Cailen cargada de implicaciones. El señor Valtor está particularmente preocupado por la seguridad de nuestras fronteras y por la ausencia de nuestro rey. La mención de Valtor era el golpe. Cailen sintió la rabia ascender, pero la contuvo con mano de hierro. Su conflicto interno rugía. ¿Cómo proteger a Lyra sin desestabilizar el reino que juró defender? La ley de Eldoria era clara sobre la magia prohibida, sobre los linajes olvidados. Cada palabra de Theron era un cuchillo afilado. Mi presencia era necesaria. Cailen cortó, su voz helada. Los ataques han escalado. Necesitaba ver la amenaza de primera mano. Se giró hacia Lyra. Su mirada por un instante se suavizó antes de endurecerse para los ojos de Theron. Esta Omega será confinada en las celdas de la muralla del dragón para su interrogatorio. El capitán Brennus supervisará. Brennus, de pie a un lado con los guardias, asintió, aunque la duda seguía grabada en sus ojos de acero. La lealtad del capitán era incuestionable, pero su mente beta luchaba por reconciliar las órdenes de Cailen con la lógica y las leyes. La escarcha del merodeador no había sido natural. Lyra levantó la mirada hacia Cailen. Sus ojos esmeraldas se encontraron con los dorados del rey. En ese breve instante, una corriente silenciosa pasó entre ellos. Él la estaba entregando a una celda, a un interrogatorio, pero en sus ojos había una promesa tácita de protección, una estrategia desesperada. Ella sintió un nudo en el estómago, pero también una extraña ola de determinación. Confiaba en él. Era una elección sin retorno. «Excelente, majestad», dijo Theron. Sus labios finos se curvaron en una mueca de triunfo. «Me aseguraré de que el consejo reciba el informe de vuestro rescate personalmente». Dio una palmada en el hombro de Cailen, una muestra de falsa camaradería. «Y de vuestra prisionera, por supuesto». Cailen sintió la mano de Theron como un veneno. Sabía que Theron no solo informaría, distorsionaría. Convertiría a la prisionera en una peligrosa hechicera y su rescate en una sospechosa asociación. El invierno apenas había comenzado, pero la entrada a Eldoria era la verdadera puerta a la tormenta. Brennus dio la orden. 2 guardias se acercaron a Lyra, desprendiéndola de la carreta y escoltándola hacia las oscuras profundidades de la muralla. Lyra no ofreció resistencia. Su destino estaba ahora en manos del rey que la había salvado y en las intrigas del reino al que temía.
Mientras las puertas de la celda se cerraban con un estruendo metálico, Kaylin sintió que no solo Lyra estaba presa, sino que él también había encadenado su propio futuro. «Y bien, Majestad», Theron interrumpió el silencio, su voz suave pero penetrante. «El consejo os espera con impaciencia. Hay mucho que discutir sobre estos ataques fronterizos y sobre la ley». Una declaración de guerra fría. Kaylin apretó la mandíbula. Había una conspiración en el corazón de Eldoria, y Lyra era ahora la pieza central de Valtor para derrocarle. La verdadera batalla acababa de empezar, y el primer movimiento lo forzaba a Kaylin a caminar sobre el hielo más delgado. 2 días después de la entrada en la muralla del dragón, Lyra se encontraba confinada en una celda fría, sus muros de piedra toscamente labrada un eco de su propia soledad. La luz tenue de una antorcha parpadeaba en el pasillo, dibujando sombras danzantes que se retorcían en el aire gélido. El colgante de obsidiana, liso y helado, permanecía oculto bajo los jirones de su túnica, su ancla silenciosa contra el terror que crecía en su pecho. No brillaba, no emitía calor, solo era una constante fría contra su piel, un recordatorio de la promesa de contención y el peligro que representaba. Mientras tanto, Kaylin se enfrentaba a una tormenta de furia en los grandes salones de mármol del Consejo de Eldoria, en el corazón de su reino. Las voces de los alfas resonaban, cargadas de acusaciones sobre los ataques fronterizos y su inexplicable ausencia. Lord Theron ya había sembrado la semilla de la duda, pintando a Lyra como una amenaza y a Kaylin como un líder débil. «Majestad, vuestra prolongada búsqueda ha dejado nuestras fronteras vulnerables», espetó Lord Valtor, su voz como hielo al chocar con metal. Sus ojos, de un gris penetrante, se clavaron en Kaylin, buscando una grieta en su armadura. «Y vuestra prisionera. ¿Qué propósito tiene mantener a una salvaje de los páramos en nuestras celdas? La ley es clara sobre las amenazas a la pureza de nuestra línea». La mención de la pureza era un golpe directo, una referencia velada al legado de la madre de Kaylin. El conflicto interno de Kaylin rugía. La ley de Eldoria exigía castigo, pero su corazón gritaba protección. Había visto la pureza en la acción desesperada de Lyra, el instinto de salvación. «La interrogaré personalmente, Valtor», respondió Kaylin, su voz un trueno bajo. «Ella posee información vital sobre los merodeadores». Era una mentira, pero necesaria. Protegerla era su nuevo y peligroso deber. Esa misma tarde, un nuevo personaje se presentó ante la celda de Lyra. Un hombre alto y delgado, con el cabello completamente blanco, recogido en una pulcra trenza que le caía sobre el hombro. Sus ojos, de un azul tan claro que casi carecían de color, observaban con una intensidad glacial que hacía temblar a Lyra. Este era Elder Corvus, el censor real, un alfa de linaje antiguo y estricto adherente a las leyes. Su motivación era purificar Eldoria de cualquier transgresión mágica, y el reporte de Theron sobre la escarcha imposible había encendido su fervor. Corvus portaba un pergamino enrollado y un tintero. Se sentó en un taburete frente a la celda, su mirada fija en Lyra. «Dime tu nombre, Omega», exigió, su voz seca y sin emoción. «Y tu linaje, cada detalle. Las ruinas olvidadas son un lugar vetado. ¿Por qué estabas allí?» Lyra tembló, sus ojos esmeralda clavados en Corvus. El miedo a ser descubierta, el terror a las consecuencias de su poder, la paralizaban. Su mano instintivamente se apretó contra el colgante de obsidiana. «Lyra», susurró, su voz apenas un hilo. «No tengo linaje, soy huérfana. Buscaba refugio».
Era una mentira aprendida, la única que la había mantenido con vida. Corvus esbozó una sonrisa fría. Una huérfana sin linaje en Litos, el nido del linaje del invierno. ¡Qué coincidencia! Su mirada se posó en el cuello de Lyra, buscando el colgante. Los ojos de Lyra se ensancharon con pánico. Él lo sabía, o al menos lo sospechaba. El colgante permaneció oculto, pero Lyra sintió que su frío se intensificaba, una advertencia silenciosa. Mientras tanto, Kaelin había ordenado a Brennus que vigilara la situación, sabiendo que Corvus era un depredador. El capitán le informó que Corvus había comenzado el interrogatorio y que su método era incisivo. Kaelin sintió una rabia gélida, su propia herida en el hombro pulsando. No podía intervenir directamente sin incriminarse a Lyra. Su conflicto interno lo torturaba. El rey de Eldoria debía ser un baluarte de la ley, pero su corazón lo empujaba a romperla por esta Omega. En ese momento de desesperación, Kaelin tomó una decisión audaz. Convocó una reunión de emergencia del Consejo, usando la excusa de un ataque inminente en la frontera norte. Su intención no era discutir la guerra, sino desviar la atención de Lyra, crear una distracción. Era una jugada arriesgada que ponía en peligro aún más su autoridad y exponía al reino a un riesgo real. La protección de Eldoria se entrelazaba peligrosamente con la de Lyra. Durante el interrogatorio, Corvus sacó un pequeño amuleto de hueso tallado, una réplica de un copo de nieve estilizado. Era una herramienta antigua, utilizada por los censores para detectar residuos de magia prohibida. Lo acercó lentamente a Lyra. El colgante de obsidiana, oculto, pareció zumbar silenciosamente contra su piel, pero no brilló ni cambió. Lyra cerró los ojos, concentrándose con toda su fuerza en contener el frío, en silenciar su poder. El miedo se transformó en una voluntad de hierro. Kaelin la había protegido. Ella se protegería a sí misma. Corvus frunció el ceño. El amuleto de hueso permaneció inerte. «Curioso», murmuró. «Una anomalía». Pero los susurros de Litos no mienten. Se inclinó más. Hay relatos de un ritual de sellado, un sacrificio para ocultar el poder de linajes prohibidos, un ancla para el don. Ese colgante en tu cuello, Lyra, sé de dónde viene. Aunque no brille, siento su eco. Lyra abrió los ojos de golpe. Su secreto no era solo su poder, sino la existencia misma de su linaje sellado. La revelación de Corvus la golpeó como un puñetazo helado. Él no solo sospechaba, él sabía de la existencia del linaje del invierno y de los objetos que podían suprimirlo. Su mayor miedo estaba a punto de hacerse realidad. El rey Kaelin ha retrasado la verdadera investigación, pero la ley prevalecerá. Corvus sentenció, su voz llena de certeza. Y ahora, Omega, me pregunto, ¿qué sabe el rey sobre tu ancla? Lyra no respondió. Sus esmeraldas se llenaron de terror. Corvus no se detendría. El colgante de obsidiana no había revelado su poder, pero sí el profundo secreto de su función. La tormenta no estaba afuera, en los páramos, sino dentro de los muros, y Lyra era su epicentro. El invierno apenas comenzaba, y el destino de Kaelin, el rey y la Omega, estaba a punto de ser dictado por las intrigas de un reino que temía su propia sombra. A la mañana siguiente, el aire en la celda de Lyra era tan gélido como el miedo que se anidaba en su pecho. Elder Corvus había regresado, su mirada de hielo azul más incisiva que nunca. El colgante de obsidiana, oculto bajo su túnica, permanecía inerte, pero Lyra lo sentía como un trozo de invierno pegado a su piel, un recordatorio constante de su poder silenciado. El linaje del invierno,
susurró Corvus, su voz arrastrándose como la escarcha por los muros. Un poder prohibido, un don que consumía, y un ancla de obsidiana para contenerlo. Sé de tu colgante, Lyra. No solo suprime tu don, sino que lo sella, un sacrificio cruel para la supervivencia. Los ojos esmeralda de Lyra se abrieron de pánico. El censor real no solo sospechaba, sino que conocía la verdad sobre el relicario. Su secreto, el más profundo y doloroso, estaba al descubierto. Mientras tanto, en los salones de mármol del Consejo de Eldoria, Kaelin libraba su propia batalla. La reunión de emergencia que convocó para desviar la atención de Lyra ahora lo acorralaba. Valtor, con una sonrisa fría, atacaba. «Majestad, el ataque en la frontera norte es grave», Valtor escupió, sus ojos grises clavados en Kaelin. «Pero vuestra atención parece dividida. ¿Es la salvaje de los páramos más importante que la seguridad de Eldoria?» La acusación resonaba como un trueno, el conflicto interno de Kaelin rugía. La ley exigía la muerte de Lyra, su corazón exigía su protección. Respiró hondo. La seguridad del reino es mi única prioridad, y esa Omega posee información vital. La mentira se sentía como ceniza en su boca. Esa tarde, Kaelin actuó. Se encerró en la biblioteca real, un vasto laberinto de pergaminos y tomos polvorientos, muchos prohibidos por la ley Alfa. Buscó, con una desesperación creciente, cualquier referencia a los linajes del invierno, a la obsidiana, a los sellos. Era una acción audaz, una traición a las mismas leyes que juró defender. Encontró un volumen antiguo, encuadernado en piel curtida. Sus páginas amarillentas por el tiempo revelaron un dibujo del copo de nieve estilizado. El ancla de obsidiana no era solo un sello represor, sino un catalizador, un conducto para el control. Era el nexo que permitía al Omega de invierno moldear el frío sin sucumbir a él, sin herir a los demás. Era una medida desesperada, no un símbolo de oscuridad. La revelación golpeó a Kaelin como una ráfaga de viento helado. El colgante era la clave para el control, la manifestación física de su propio miedo a perderlo. Con esta nueva y peligrosa comprensión, Kaelin fue a ver a Lyra. Descendió a las profundidades de la muralla del dragón, su hombro herido pulsando con cada paso. La luz de la antorcha dibujaba largas sombras. Al ver a Lyra encogida en su celda, el miedo en sus ojos esmeralda era un espejo de su propia lucha. Se arrodilló, la rejilla de hierro entre ellos. «Sé de tu colgante, Lyra», susurró Kaelin, su voz áspera. «No solo te quita el poder, lo controla, lo ancla para que no te consuma». La verdad que acababa de descubrir se sentía como una confesión compartida. Mi madre, sus dones de sanación la aterraban porque temía el descontrol. Yo lo temo más que a nada. Los ojos de Lyra se llenaron de lágrimas heladas. Por primera vez, alguien entendía. Cuando tenía 8 años, congelé a un asaltante, pero también herí a mi tía. Mi propio poder es una maldición. Su voz temblaba. El secreto de su trauma infantil, la razón de su exilio autoimpuesto, salió a la luz. Kaelin extendió una mano hacia los barrotes. «No es una maldición si puedes controlarlo. La ley de Eldoria se equivoca. No es tu don el problema, sino el miedo ajeno». Su corazón, antes blindado, se abrió. Por ella, por la verdad que veía en sus ojos, estaba dispuesto a desafiar a su propio reino. En ese instante, el capitán Brennus apareció en el pasillo, su rostro grave. «Mi rey», dijo, su voz tensa.
Elder Corvus ha solicitado formalmente el traslado de la prisionera a las mazmorras de máxima seguridad. Cita un peligro inminente y la sospecha de interferencia real en la investigación. Kaelin sintió que un puño de hielo le apretaba el pecho. Corvus no se detendría. La revelación de la ancla de obsidiana le había dado una ventaja, pero también lo había incriminado a Kaelin. Mientras tanto, en los salones de arriba, los rumores se extendían. Valtor había escuchado que Kaelin estaba consultando textos prohibidos, buscando la verdad sobre linajes olvidados. La lealtad del rey era cuestionada abiertamente. La chispa que Valtor había buscado la tenía ahora. Kaelin miró a Lyra, sus ojos dorados ahora firmes. La muralla del dragón se había convertido en una prisión para ambos. Lyra había confiado en él y él había arriesgado todo por ella. Ahora la elección definitiva se cernía sobre ellos. ¿Podría Kaelin salvar a Lyra sin destruir el reino que juró proteger? La tormenta había llegado y prometía arrasar con todo. Horas después de la tensa confrontación con Corvus y con la inminente amenaza de su traslado a las mazmorras de máxima seguridad, Lyra permanecía en su celda en la muralla del dragón. El gélido aire le arañaba la piel, pero el frío de las paredes de piedra no se comparaba con el nudo de terror en su estómago. El colgante de obsidiana, inerte y helado, seguía oculto bajo los jirones de su túnica. Era su ancla, su secreto más profundo, ahora conocido por Corvus. En los opulentos salones de mármol del Consejo de Eldoria, Kaelin sentía la presión asfixiante de todas las miradas. Valtor y Theron, cual halcones, lo acorralaban. La acusación de Corvus sobre la interferencia real y el peligro inminente de Lyra resonaba en el aire. Kaelin había desenterrado la verdad sobre el ancla de obsidiana. No solo suprimía, sino que controlaba. Este conocimiento lo había cambiado. Su conflicto interno, el deber contra la verdad, había cristalizado. No podía permitir que la mataran por un don malinterpretado. Majestad, Elder Corvus insiste en el traslado inmediato de la Omega. Su linaje prohibido es una amenaza para la pureza del reino, espetó Valtor, su voz como el filo de una daga. Vuestro interés en esta salvaje es preocupante. Kaelin se mantuvo impávido, su mirada dorada más afilada que nunca. No se hará. Lyra permanecerá bajo mi custodia personal, declaró, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Un silencio tenso se apoderó del salón. Las palabras del rey Alfa eran un desafío directo a la ley y al consejo. Necesito su información sobre los páramos, y no permitiré que su linaje sea una condena injusta, no mientras yo sea rey. Su corazón latía con furia y una determinación helada. Ya no era solo protección, era justicia. Valtor sonrió, una mueca fría. Una declaración audaz, Majestad. El rey Alfa de Eldoria desafiando las leyes ancestrales por una Omega. Sus ojos grises brillaron con triunfo. La semilla de la duda que había plantado ahora germinaba en los corazones de los alfas conservadores. Kaelin ignoró el sarcasmo. La ley debe proteger a todos, no solo a unos pocos, y la hechicería incontrolada es una amenaza, ¿sí? Pero la magia, cuando es controlada, puede ser una herramienta para la supervivencia. Había arriesgado todo al revelar su nueva perspectiva. Su voz, aunque firme, mostró una vulnerabilidad subyacente. Era la verdad de su madre hablando a través de él. Más tarde, bajo la tenue luz de las antorchas, Kaelin regresó a la celda de Lyra. Brennus,
Con su rostro surcado por la preocupación, lo observaba en silencio. Kaylin se arrodilló de nuevo, la reja de hierro entre ellos. Lyra lo miró, sus ojos esmeralda llenos de una mezcla de terror y una incipiente esperanza. «No te trasladarán a las mazmorras», susurró Kaylin, su voz ronca de batalla. «El consejo se ha opuesto, pero he insistido. Permanecerás bajo mi vigilancia directa, aquí». En ese instante, su mirada dorada se encontró con la de Lyra, y en ella no había orden ni imposición, sino una súplica silenciosa. Él había expuesto su posición ante el reino por ella. Era un acto de fe. Lyra, por primera vez, sintió que el frío del colgante de obsidiana no era solo una carga, sino un escudo. La había salvado. Kaylin la había salvado. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, no de miedo, sino de una gratitud abrumadora. En esa mirada compartida, en el silencio de la celda, su vínculo se profundizó de una manera que las palabras no podían expresar. Su soledad se desvanecía, reemplazada por una conexión inesperada. Mientras Kaylin se retiraba, Brennus lo interceptó, su rostro sombrío. «Majestad, vuestra decisión ha desestabilizado el consejo. Lord Valtor ha convocado una sesión extraordinaria. Hay rumores de que está reuniendo apoyo para un voto de desconfianza». El corazón de Kaylin se heló. La traición. Ese era el evento único de este capítulo. El riesgo real y público de ser derrocado por su decisión de proteger a Lyra. Valtor no solo quería el trono, quería destruir el ideal de Kaylin. «Que vengan», Kaylin dijo, su voz dura como el hielo. «No me arrepiento de defender la verdad». Miró a la celda de Lyra, ahora un símbolo de su desafío. La protección de Eldoria se había convertido inextricablemente en la protección de esta Omega. Lyra, desde su celda, observaba a Kaylin alejarse. El miedo por su propio destino se transformó en una preocupación desesperada por él. Había arriesgado su corona por ella. El colgante de obsidiana, frío y pesado, parecía latir bajo su piel, una promesa. La mañana siguiente, antes del alba, Kaylin fue convocado a una reunión secreta. No era el consejo. Un mensajero encapuchado lo guió a un pasadizo oculto bajo las catacumbas del palacio, un lugar vetado incluso para muchos guardias. Cuando las pesadas puertas de piedra se abrieron, Kaylin encontró a Lord Valtor, de pie junto a Elder Corvus. Pero no estaban solos. Detrás de ellos, una figura alta y sombría se alzó, su rostro oculto por una capucha profunda. Un detalle sobresalía. Sus manos, envueltas en guantes de cuero oscuro, estaban adornadas con anillos de un metal negro, cada uno grabado con un copo de nieve estilizado. El mismo símbolo del colgante de Lyra. Kaylin sintió que el aliento se le cortaba. La conspiración era más profunda de lo que imaginaba, y el símbolo prohibido revelaba un traidor dentro de los muros, un alfa que conocía el linaje del invierno. El invierno acababa de volverse mortal. A la mañana siguiente, el aire en las catacumbas secretas, bajo el palacio de Eldoria, era más denso y gélido que la nieve que cubría los páramos del lamento. Kaylin siguió al mensajero encapuchado por pasadizos oscuros, el eco de sus botas resonando en el silencio. Lyra, en su celda en la muralla del dragón, sentía el frío del colgante de obsidiana bajo su túnica, su ancla silenciosa contra el terror. Cuando las pesadas puertas de piedra se abrieron, Kaylin encontró a Lord Valtor y Elder Corvus, pero no estaban solos. En el centro de la cámara, una figura alta y sombría se erguía, su rostro oculto por una capucha profunda.
Un escalofrío recorrió la espalda de Kaelin. «Majestad», Valtor saludó, su voz untuosa. «Gracias por honrarnos con vuestra presencia en este asunto urgente». Sus ojos grises brillaban con una anticipación cruel. El conflicto interno de Kaelin rugía. Había defendido a Lyra en el consejo, desafiando las leyes. Ahora se enfrentaba a la consecuencia directa de su desafío. La protección de Eldoria se entrelazaba peligrosamente con el secreto de Lyra. Corvus, con su mirada azul glacial, se movió, revelando una pequeña caja de madera oscura sobre una mesa de piedra. «Hemos descubierto anomalías, Majestad, concernientes a los recientes ataques y a ciertos linajes». La figura encapuchada se adelantó un paso. Sus manos, cubiertas por guantes de cuero oscuro, se alzaron. En cada dedo, anillos de metal negro relucían, cada uno grabado con un copo de nieve estilizado, el mismo símbolo del colgante de Lyra. Kaelin sintió que el aliento se le cortaba. «El linaje del invierno», la figura susurró, su voz rasposa como el roce de hielo sobre piedra. «Creído extinto, pero el poder siempre encuentra un camino. ¿No es así, Majestad?» Kaelin reconoció la voz, un golpe helado. «Lord Cassian», dijo, su voz dura como el granito. Cassian era un alfa respetado, miembro del consejo, conocido por su habilidad estratégica y su devoción a la pureza de Eldoria. Su motivación siempre había sido el control. Cassian se quitó lentamente la capucha, revelando un rostro marcado por la edad y una sonrisa enigmática. Sus ojos, de un azul oscuro casi negro, eran tan penetrantes como los de Corvus, pero más antiguos, más sabios. En su pómulo izquierdo, una cicatriz antigua y retorcida, casi imperceptible, se abría como una rama helada. Era el evento único de este capítulo. La revelación de Cassian como el cerebro detrás de la conspiración, usando el símbolo del linaje del invierno, vinculando directamente la política y la magia prohibida. «Un placer, Kaelin», dijo Cassian, su voz ahora más clara, llena de una frialdad calculada. «Sé de tu madre, sé de tu temor al descontrol, y sé de la Omega que has traído a nuestras puertas». Él quería el trono de Kaelin, no solo por poder, sino para controlar el renacimiento de linajes mágicos. «¿Qué significa esto, Cassian?». Kaelin exigió, su mano en la empuñadura de su espada. Su conflicto interno se había transformado en furia. No era solo Lyra, no era solo su corona. Era una traición profunda que tocaba el legado de su madre. Significa que Eldoria necesita un líder fuerte. Uno que no se deje desviar por fantasmas del pasado ni por promesas de poder prohibido. Valtor intervino, su tono desafiante. «El verdadero poder, Kaelin, reside en el control, y tú estás perdiendo el tuyo». Cassian alzó una mano mostrando los anillos. «El colgante de obsidiana de la Omega de Litos es un ancla, pero también un conducto. El linaje del invierno, si es controlado correctamente, puede ser una herramienta formidable». Sus ojos se clavaron en Kaelin. Imagina una Eldoria donde el poder de esos linajes no es una amenaza, sino un arma. Pero para eso necesitamos un rey dispuesto a tomar el control absoluto. Un rey que no se deje manipular por una Omega. La revelación golpeó a Kaelin con la fuerza de un ventisquero. Ellos no querían matar a Lyra, querían usarla. Querían controlar su poder, no eliminarlo. Esto cambiaba todo. El secreto central de Lyra, su linaje y el propósito del ancla era la clave de su plan. Su protección ya no era una elección moral, sino una estrategia para la supervivencia de ella y del reino.
El voto de desconfianza será pronto, Corvus añadió, su voz glacial. Vuestro interés en esta Omega, vuestra desobediencia a la ley, será vuestra sentencia. Kaelin apretó los dientes. Ella no es una herramienta, y yo no seré un tirano. La declaración era un desafío, una afirmación de sus nuevos valores, forjados en su conexión con Lyra. Su amor por ella, aún incipiente, estaba siendo probado por la manipulación y la traición. Cassian sonrió. Veremos, Majestad. El reino espera, y la Omega es la clave. Tocó uno de sus anillos. El copo de nieve pareció vibrar con una frialdad invisible. Será un largo invierno, Kaelin, y no todos sobrevivirán. Kaelin abandonó las catacumbas, el corazón martilleándole en el pecho. La conspiración era más profunda, más retorcida de lo que había imaginado. Lyra no era solo una amenaza a la ley, era el objetivo de una facción dentro de su propio consejo. El símbolo del colgante, ahora también en las manos de un traidor alfa, había adquirido un nuevo y siniestro significado. Su lealtad a Lyra, su desafío a las leyes de Eldoria, lo había llevado a este precipicio. La muralla del dragón se alzaba en la distancia, las antorchas parpadeando bajo el cielo oscuro. Kaelin miró hacia las celdas donde Lyra estaba prisionera. Tenía que llegar a ella. Tenía que advertirle. Tenía que protegerla. Y juntos, quizás, encontrarían un camino para desentrañar esta traición. Pero el primer movimiento de Cassian había sido devastador. ¿Cómo podría un rey, aislado y traicionado por su propio consejo, proteger a la última Omega del linaje del invierno de quienes querían usarla para controlar el reino? El verdadero invierno de Eldoria apenas comenzaba, y el hielo se extendía hacia el corazón del rey. El aire en las catacumbas secretas se volvió hielo. Kaelin no dudó. Desenvainó su espada, el metal plateado un destello en la penumbra. Cassian, Valtor y Corvus lo rodearon. ¿Usarla como arma? ¡Nunca! Kaelin espetó, su voz retumbando. Su miedo al descontrol había mutado en una furia fría y justiciera. Su madre, en su recuerdo, no era una víctima, sino un faro. Él no sería el tirano que su padre había sido. Cassian sonrió, una mueca gélida. El rey se aferra a la debilidad. Eldoria perecerá. La Omega nos dará el poder. Con un gesto rápido, activó un mecanismo oculto, un silbido, un estruendo metálico. La celda de Lyra, en la muralla del dragón, se abrió de golpe. Corvus ya estaba allí, arrastrándola hacia un pasadizo. ¡Lyra! Kaelin gritó, su alma sintiendo la amenaza. Él no podía dejarla caer en sus manos. Cassian se interpuso, blandiendo una daga con el mismo copo de nieve grabado. Es hora de que Eldoria vea lo que es el verdadero control. Con una velocidad inhumana, Cassian se lanzó sobre Kaelin. La lucha fue brutal. Kaelin, con su hombro herido, luchaba contra la astucia y la fuerza de Cassian. Valtor y Corvus observaban, esperando su momento. En la lucha, Kaelin vio más allá del poder. Vio la tiranía en los ojos de Cassian, el mismo miedo a lo incontrolable, pero retorcido en sed de dominio. Mientras tanto, en la celda abierta, Lyra sentía la helada mano de Corvus. Su miedo era un abismo, pero la imagen de Kaelin enfrentando a la conspiración por ella la impulsó. El colgante de obsidiana bajo su túnica ya no era solo un ancla, era una promesa. Corvus intentó silenciarla,
Pero Lyra, con una fuerza que no sabía que poseía, se liberó. Sus ojos esmeralda buscaron la fuente de la batalla. Kaelin. Él estaba en peligro. El secreto de Lyra, su linaje, su trauma infantil, se fundieron en una determinación helada. Ya no huiría. Una ráfaga de viento gélido barrió el pasadizo. Lyra alzó las manos. El colgante de obsidiana vibró, luego brilló con una luz azul tenue, cálida como el alba polar. No la consumía, la guiaba. Cristales de hielo danzaron en el aire, formando una barrera brillante entre ella y Corvus. Era control, era elección, era su poder. En las catacumbas, Cassian inmovilizó a Kaelin. «Ahora, rey, verás cómo se forja una nueva Eldoria, con poder absoluto». Levantó la daga. Fue entonces cuando Lyra apareció, flanqueada por Brennus, quien había llegado al escuchar la conmoción en las celdas. «¡No!». La voz de Lyra resonó con una claridad gélida, no de pánico, sino de dominio. El colgante en su cuello estalló en un fulgor esmeralda intenso. Una onda de frío controlada, como una caricia helada, envolvió a Cassian, congelándolo en su lugar, su daga a centímetros de Kaelin. No era la explosión indiscriminada de su niñez. Era una precisión gélida, una contención perfecta. El frío no lo dañaba fatalmente, solo lo aprisionaba en una capa de hielo irrompible. Su rostro, antes lleno de triunfo, ahora mostraba un terror helado. Valtor, al ver el poder controlado de Lyra y la derrota de Cassian, intentó huir. Brennus, con un grito de lealtad, lo interceptó, inmovilizándolo con una astuta técnica beta. Corvus, por su parte, observaba a Lyra, sus ojos de hielo azul ahora llenos de una perplejidad casi reverente ante la manifestación de poder controlado. Kaelin se levantó, su hombro sangrando, pero su mirada dorada fija en Lyra. Ya no había miedo, solo admiración y un amor profundo. Había visto la verdad en sus ojos, la justicia en su poder. Su conflicto interno, el miedo al descontrol y la vulnerabilidad, se disipó como la escarcha. Él no era débil por amar. Era más fuerte por elegir el control guiado por la empatía, no por la tiranía. La cicatriz de su madre no desaparecería, pero se había convertido en un recordatorio de un legado de amor y verdad, no de miedo. Lyra se acercó a Kaelin, el colgante en su cuello brillando suavemente. Su poder ya no era una maldición. Había aceptado su don, no solo contenido, sino también dirigido con propósito. El trauma de su niñez se transformó en una lección de responsabilidad. Ella no era una marginada, era una fuerza. La derrota del villano. Cassian, atrapado en su prisión de hielo, fue despojado de sus anillos, símbolos de su ambición por controlar lo incontrolable. Su motivación, el miedo a la magia descontrolada que creía que Kaelin no podía manejar, se había vuelto en su contra, mostrando la verdadera forma de control, la autodisciplina y la empatía, no la coacción. Valtor fue juzgado por traición y exiliado. Corvus, despojado de su autoridad como censor real, fue relegado a los archivos, su estricta adherencia a la ley ahora moderada por la evidencia del poder controlado de Lyra. El secreto central de Lyra. Su linaje del invierno y la función del ancla de obsidiana fueron revelados al consejo. Kaelin, apoyado por el testimonio de Brennus y la demostración de Lyra, argumentó por una nueva era de comprensión de la magia. El colgante, ahora un símbolo de poder equilibrado, dejó de ser un secreto y se convirtió en una insignia.
Consecuencias y legado. Eldoria pagó un alto precio. La confianza en el consejo se fracturó. Las viejas leyes tuvieron que ser reescritas con sangre y dolor. Kaelin llevaba una nueva cicatriz en el hombro, un recordatorio físico de la traición y la batalla. Lyra, ya no una sombra, enfrentó la desconfianza de algunos, pero también la esperanza de muchos omegas. Brennus, su lealtad inquebrantable, se convirtió en el principal pilar de la nueva visión del rey. El lobo herido, ahora recuperado, se convirtió en un compañero fiel de Lyra, un recordatorio de su encuentro. Epílogo. 1 año después. 1 año había pasado desde la noche del invierno que reescribió la historia de Eldoria. Kaelin y Lyra estaban de pie en lo alto de la muralla del dragón, no como rey y prisionera, sino como un alfa y una omega, gobernantes de un reino que comenzaba a sanar. El vasto paisaje de los páramos del lamento se extendía ante ellos, ya no solo una amenaza, sino una tierra de misterio y potencial. El reino de Eldoria, aún recuperándose de las heridas de la conspiración, avanzaba hacia un futuro donde la ley no era ciega y el poder podía ser una bendición. El colgante de obsidiana de Lyra brillaba suavemente contra su piel, un recuerdo constante de su don controlado y su amor redentor. ¿Lista para el invierno, Lyra? Kaelin preguntó, su mano buscando la suya. Lyra sonrió, el resplandor de sus ojos esmeralda más brillante que nunca. Siempre, mi rey, juntos.